Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos cuerpo y espíritu, podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. La primera lectura del primer libro de los Reyes nos muestra la confianza de la viuda en la palabra del profeta Elías. Ella le entrega lo único que tenía para comer, un panecillo. Y por esa confianza en el Señor
habiendo hecho caso al profeta, no le faltó para comer en adelante. Igualmente, en el Salmo 145 cantamos al Señor, alaba alma mía al Señor, mientras que el profeta de la carta de los Hebreos nos dice que Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas, entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvias sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio, de la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Es el reino de los cielos. Aleluya, 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, 1 cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Queridos peregrinos, que habéis acudido este primer sábado, que ya empieza el frío, ¿verdad? Ya estáis pasando frío, pero que es un sacrificio que tiene mucho valor ante Dios y que Él os lo premiará, esa generosidad.
y queridos todos, hermanos sacerdotes concelebrantes, todos los que participáis también de esta Eucaristía a través del canal de YouTube. Hemos escuchado en el Evangelio ese pasaje de la viuda pobre y esa ofrenda que ella echa en el tesoro del templo, y que Jesús observaba y es porque estaba viendo las actitudes, ¿no?, de cada uno que iba echando el dinero. Y Jesús, que estaba formando a sus discípulos y quería que cogieran una raíz profunda en los principios evangélicos, pues les va a ir comentando y les va a ir manifestando allí mismo, ¿no?, pues esas distintas actitudes. Como les habla primero de los escribas, cuidado con los escribas, etc. Pues ahora después el Señor se fija en esta viuda pobre que admira por su generosidad, ya que ha echado 2 moneditas, que era lo único que tenía para vivir, estando ella pasando verdadera necesidad. Y la pone como ejemplo. Y es que verdaderamente, ¿cuántas veces las personas así, sencillas, pobres, enfermos, nos dan un gran ejemplo evangélico, de imitación de Cristo? Y el Señor nos muestra hoy la importancia de la generosidad, y que para que esa generosidad sea auténtica tiene que reunir 3 condiciones. La primera es que lo importante no es tanto la cantidad, sino la entrega que hacemos de nosotros mismos en lo que damos. Cuenta el Papa Francisco una anécdota cuando era arzobispo de Buenos Aires, que estaban en una mesa una mamá con sus 3 hijos. El papá estaba trabajando, estaban comiendo filetes empanados, y en un momento llamaron a la puerta y uno de los hijos, el más mayor, eran 3 de 5, 6 y 7 años, abrió la puerta y fue a su madre y le dijo: mamá, hay un mendigo pidiendo comida. Y la madre, que era una buena cristiana, le dijo: ¿qué hacemos? Les dijo a los hijos: ¿qué hacemos? Y ellos le dijeron: démosle, mamá. De acuerdo. Entonces cogió la madre el cuchillo y el tenedor y les quitó la mitad del filete a cada uno. Y con eso le hizo un buen bocadillo para el mendigo. Antes de hacer eso, uno de los hijos, cuando la vieron coger el tenedor y el cuchillo, decían: no, así no, coge algo del frigorífico, ¿no? Como nos suele pasar, ¿no? Pero no, la madre hizo eso. Y los hijos aprendieron que la verdadera caridad y generosidad se hace no con lo que sobra, sino con lo que nos es necesario. Eso es, al dar una ayuda, es darse uno a sí mismo. Y el Papa, para ayudarnos a poder vivir esto, nos enseña cómo tenemos que entregarnos al dar alguna ayuda a un necesitado. Decía: primero tenemos que privarnos de algo indispensable, no solo de algo superfluo que nos sobra, porque ahí no hay entrega de uno mismo, sino como esos niños que se privaron de la mitad del filete, se quedarían con hambre, pero eso es, privarnos de algo para dar a los demás. También estar dispuestos a dar nuestro tiempo necesario, no tanto el que nos sobra, sino el que necesitamos cuando hay que atender una necesidad. Y también el dar generosamente
nuestros talentos a los demás, incluso no ya cuando ya los tenemos usados y reusados, sino pues desde el primer momento. Pues así es la generosidad, así es la primera característica, entregarnos en aquello que lo que damos, que vaya nuestra entrega. Nos decía el Señor en un mensaje del año 2001, uníos a esta obra, hijos míos, que os enseñaré a vuestros corazones, sean generosos y sacaré fruto de ellos para vuestra propia salvación. Ayudad al pobre y al necesitado. Ese es el Evangelio del amor. La segunda característica de la generosidad es que ha de ser hecha con un abandono, con gran confianza y abandono en la divina providencia. Es lo que hizo esta viuda pobre. Los ricos que echaron grandes cantidades no tuvieron que hacer ese acto de fe y de confianza en la providencia, porque tenían de sobra para seguir viviendo como estaban. Pero la pobre viuda que dio todo, podía haberse quedado con una moneda de las dos, pero ella dijo no, para Dios todo, y le entregó lo que tenía para vivir. Y seguro que le vendría a la mente el pensamiento, ¿y esta noche qué voy a comer? Pero ella respondería, Dios proveerá. Y verdaderamente ejemplar ese acto de abandono en la providencia de Dios, porque ha comprendido que teniendo a Dios lo tiene todo y que Dios no la va a abandonar a ella. ¿Dónde ponemos nosotros nuestra confianza, nuestra seguridad? ¿En la providencia o en el dinero? Nos decía la Virgen en un mensaje, Dios mi Creador se vale de otras personas para sustentar a otras. Hay de aquellos que ponen toda su confianza en la riqueza. Hay que poner amor al trabajo para sustentar la familia, pero no apegarse tanto a los bienes materiales, hijos míos. Yo nunca tuve nada y nunca permitió Dios mi Creador que me faltase nada. Pues quien dé, se entregue y lo haga con esa fe y confianza en la providencia, que lo que yo doy, pues ya Dios confío que me va a ayudar, porque Él no se deja ganar en generosidad. Y la tercera característica es que esa obra generosa, confiada en Dios, se haga en conciencia, se haga para verdaderamente ayudar, no buscar otra cosa que el ayudar y el dar gloria a Dios. Los escribas obraban por ser vistos y estimados, y es una tentación que también nosotros tenemos. Pero para obrar con generosidad no hemos de actuar de distinta forma cuando nos ven que cuando no nos ven, sino siempre igual, no buscando el reconocimiento humano, sino el hacer el bien por caridad y la gloria de Dios. Por eso nos decía también el Señor en otra ocasión, y enseguida terminaré, no queréis estar en los primeros puestos, donde todo el mundo os vea, escondeos cuando hagáis las obras, y que nadie os dé palmaditas ni escuchéis halagos. Esas palabras están vacías de Dios, llenas de mundo, de orgullo y de vanidad. El que obra generosamente lo hace con recta intención, en conciencia, por amor a Dios. Que así nosotros obremos. Nos decía el Señor en otra ocasión, pido que vuestras obras estén unidas al amor de Dios, que las hagamos por amor a Dios. Dice, y tendréis el paraíso ganado porque, dice, esa es la moneda que yo doy a cambio del amor hacia los necesitados, el paraíso. Pues le pedimos a la Santísima Virgen que ella nos ayude a ser generosos de verdad para con Dios, en nuestra entrega a Él, para con nuestro prójimo. Como nos decía el Señor, y termino, yo os prometo que todo el que colabore
con los pobres y necesitados, tendrá un lugar en la eternidad. Y quien es más generoso en su entrega, más bendecido será por el Señor. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cristo ha entrado en el cielo. Hemos escuchado para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Oremos con toda confianza. Por el Papa Francisco, para que el Señor le ilumine en el gobierno de la Iglesia. Por nuestro arzobispo don Carlos Osoro, para que Dios le colme con su gracia y le bendiga en su misión, en el gobierno de nuestra diócesis de Madrid. Roguemos al Señor. Por España, por su situación política, que los gobernantes no se opongan a la ley de Dios y trabajen por la prosperidad, la paz y la libertad religiosa. Pedimos para que por intercesión de la Santísima Virgen reine la paz en esta nación y se conserve el bien moral de la unidad. Roguemos al Señor. Por los fieles reparadores de Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores, para que sean fieles a su vocación, por todos los peregrinos de Prado Nuevo y sus intenciones particulares. Especialmente pedimos por nuestros familiares y amigos que están alejados de Dios. Roguemos al Señor. Por la paz en todo el mundo, especialmente en los países donde no cesan las guerras ni el terrorismo. Por los cristianos perseguidos, por los que más sufren, los enfermos y las personas víctimas de las catástrofes naturales, especialmente en la isla de La Palma. Roguemos al Señor. Por las familias, para que los padres eduquen a sus hijos en la verdad, les den ejemplo y les ayuden a ser honestos, responsables y solidarios. Roguemos al Señor. En este mes de noviembre pedimos por las benditas almas del purgatorio, para que con la ayuda de nuestros sacrificios y oraciones se purifiquen de sus penas y alcancen pronto el cielo. Especialmente pidamos por aquellos que han fallecido recientemente, miembros de la obra, peregrinos, los familiares de los miembros de la obra y de los peregrinos de Prado Nuevo. Roguemos al Señor. Atiende, Señor, a los ruegos de los que te suplican y ponen su confianza en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.